voy a hablaros de un síndrome de boca ardiente. Entonces quiero contar un poco qué es y qué siente la persona que lo está viviendo. Es un padecimiento muy perturbador y súper doloroso. Y voy a contar un poquito sobre mi historia, cómo empecé con esto y cómo salí de ahí. Sobre todo por si alguien lo está viviendo, que lo sepa identificar, que tiene eso y que tiene solución. Yo estaba en una etapa de mi vida donde estaba con mucho estrés. Mi vida era un caos total. Estaba amargada. Deseaba cada momento y cada instante que cambiara mi vida de un plumazo. Pero yo no me veía con la capacidad, con las habilidades ni con los recursos para cambiarla. Pensaba que eso jamás iba a cambiar, que no iba a poder salir de ahí sufriendo hasta que se me acabaran las fuerzas. Todo ese estrés, evidentemente, me generó pues una serie de síntomas. Salía uno y al tiempo otro y luego otro y así íbamos. Pues todo ese estrés que yo tenía porque no llevaba una vida acorde a lo que yo deseaba, me generó unos síntomas que son los que os he dicho antes, síndrome de boca ardiente. ¿Qué se siente cuando tienes ese síndrome? Pues sientes mucho dolor en la lengua y en la boca, mucho picor, sientes como que está inflamada todo el tiempo, hinchada, notas sensaciones extrañas como que se te duerme, y lo peor, sientes un ardor terrible que te quema, que te arde la lengua y la boca. De ahí su nombre, síndrome de boca ardiente. Pues yo en ese momento, cuando empecé a sentir todo eso, me asusté muchísimo, tenía mucho miedo porque no sabía qué me pasaba. No entendía por qué había venido esto así de repente, no conocía el síndrome. Entonces pasé unos momentos realmente infernales, horrorosos por el desconocimiento. Sobre todo cuando más sufrimos es porque desconocemos las causas de nuestro sufrimiento. Una vez que sabemos de dónde viene, eso te da un alivio tremendo porque ya al identificarlo ya puedes saber cómo buscar la solución. Claro, lo típico, ¿no? Empiezas a mirar por internet los síntomas y te viene siempre lo peor, lo más catastrófico. Y entonces, claro, empecé a ver qué me podía estar pasando y me volví loca porque dije, madre mía, esto me está pasando a mí. ¿Pero por qué? ¿Cómo me puede estar pasando esto a mí? Y pasó una serie de sucesos, de ir a médicos, de ir a especialistas, todos decían, no tienes nada, no tienes nada, no tienes nada. Y yo, ¿cómo no voy a tener nada? He de decir que en ese momento mi nivel de conciencia era muy bajo. Yo la verdad es que en el tema de somatización de emociones no estaba muy puesta. No entendía que mis pensamientos, mis creencias, mis miedos me estaban provocando esa somatización en el cuerpo. Harta de ir a médicos, a especialistas y decirme que no tenía nada, pues empecé a buscar por otras áreas más alternativas y fui descubriendo que todo era de la mente, todo lo estaba provocando yo, con mis pensamientos, con mis creencias, con esos miedos que se me habían activado, derivados de un estrés y una depresión y una amargura total y brutal. Y a raíz de ahí pues empecé a querer saber, a leer libros de psicología, de cómo funcionan las emociones, de cómo nuestro pasado hace que en la adultez pues aparezcan muchas cosas. Y ahí empecé a conocerme, a conocer de dónde venían las cosas, por qué habían aparecido, por qué en ese momento. Y bueno, fue una liberación, como dice la Biblia, ¿no? Conocerán la verdad y les hará libres. El conocer la verdad, el conocer el origen, de que todo eso me venía del estrés, de un estrés postraumático brutal y que eran síntomas naturales de la ansiedad, pues me dio mucha paz, porque al saber que era de ahí ya pude poner remedio. Fui a donde tuve que ir, a la especialista o especialistas que tuve que ir,
Estuve un tiempo con mi tratamiento y al cabo de unos meses se me curó, dejé de tenerlo. Pero los meses que estuve con eso fueron infernales. Era horroroso levantarte cada día hasta la noche y solo estar pendiente todo el tiempo de tus síntomas porque no podías comer, todo te irritaba. No sabías si lo que sentías en ese momento había sido una reacción de la comida o es que ya lo tenías de antes. Te salían hasta bambollas, hasta llaguitas, hasta ulceritas dentro del paladar. Y ahora entendí que yo estaba callando mucho. Yo llevaba una vida que no quería, muy infeliz. Llegó un punto en que decía, es que si voy a seguir así toda la vida, pues prefiero no seguir viviendo, de verdad. Entonces mi orgullo, el decir, ¿cómo voy a decir yo ahora que la vida que he elegido me está destrozando por dentro? Me ha causado todas estas enfermedades y estas patologías. No me voy a rebajar a ese nivel, ni loca voy a decirlo. Entonces me lo tragué todo, me lo callé todo. Viví ese infierno en soledad prácticamente. A lo mejor se lo contaba a una amiga o dos muy, muy íntimas, que eran amigas de mi total confianza. Nadie realmente sabía lo que yo estaba viviendo. Me lo tragué todo, me lo callé todo y no quería contar, contaba lo mínimo. Y entonces, ¿cómo se manifiesta todo lo que callas? Todas las ganas, porque yo en mi foro interno quería gritarlo al mundo, quería decir, me está pasando esto, por Dios, ayudadme, pero no podía, porque también comprometía a muchas personas. El silencio, el callarme todo eso, pues afloró como un síntoma en todo lo que es mi boca. Y de ahí se me generó el síndrome de boca ardiente, que de verdad no podéis imaginar lo horroroso que es. Es el infierno en la tierra, es vivir cada día de tu vida con eso. No os podéis imaginar lo que te estresa, lo mal que te hace sentir, lo que te amarga el alma. Así que, con esta experiencia, si alguien está viviendo ahora este síndrome, se puede solucionar con terapia, encontrando el origen, resignificando todas las creencias que tienes asociadas a que esos síntomas se hayan generado, perdonándote a ti mismo, haciéndote ver que en ese momento que elegiste hacer eso, lo hiciste porque era tu nivel de conciencia y no sabías hacer otra cosa. Tenía un fin positivo para ti en ese momento, como lo fue para mí. Para mí tenía un fin positivo el buscar esa vida y el meterme ahí. Luego no fue así, pero en ese momento sí. Y lo que yo conocía hasta ese momento, lo que yo sabía y como yo entendía la vida, pues hice con todo eso lo mejor que pude. Hice lo que pude con lo que tenía. Y entonces dejé de culparme porque me di cuenta que había hecho lo que tenía que hacer, lo que yo creía que era lo mejor para mí, para mi vida, para mi bienestar, para mi salud. Pero la vida siempre al final te lleva al camino que tienes en el camino que tienes que estar para evolucionar, para aprender, para desarrollarte, para prosperar y para convertirte en una mejor versión con la que puedas aportar al mundo un mayor valor. Así que, si estás pasando por esto, de verdad que se puede sanar. No tienes que vivir sufriendo. Hay terapias muy buenas que te van a ayudar a ver dónde está el origen, que te van a quitar esa ansiedad, ese estrés tremendo y extremo que te genera, que te van a ayudar a que tus emociones negativas las puedas expresar de 1000 maneras, aunque no sea hablando.
o contando. Las puedes expresar de mil maneras para que no se queden atoradas ahí y tengan que salir en forma de síntoma. Y bueno, esta es mi experiencia. Espero que haya podido ayudar a alguna persona que lo vea. También he de decir que muchas personas que tienen este síndrome pues lo achacan a problemas dentales, problemas que han tenido con tratamientos en el dentista o medicamentos. Yo tuve la gran suerte que descubrí que era algo interno. Encontré la persona adecuada para ayudarme a verlo y a trascenderlo. Así que os mando un beso muy grande, un abrazo de alma, de corazón. Y os deseo que seáis muy, muy felices. Hasta la próxima.